Buen día. Hola, Buen día. ¿cómo están? Con este fresquete que hace. Se les oye bajito. No sé qué hice con el celular. Lo debo haber dejado por ahí. Bueno, esperamos un minutito que entre más gente. Somos poquitos hoy. Porque el invierno siempre nos causa estas cosas. Queremos quedar en la cama. Bueno, vamos a ver si tengo por aquí una hojita. ¿Dónde tengo? Acá tengo la lista. Muy bien. Profe, Lucía Sí. Romero hoy no va a entrar porque tiene gripe y se siente mal. Bueno, no tendrá coronavirus, ¿no? Esperemos que no. Porque hay varios. En la tarde tengo dos con coronavirus. Uno se siente bárbaro y sigue entrando, pero el otro pobre está hecho carozo. La verdad que es tremendo. Bueno, estoy al día con las tareas corregidas. Verán que muchas de las tareas anulé las entregas porque ya son demasiado viejas. Y lo que espero de ahora en más es que más de una semana no se atrase, ¿verdad? Es decir, cuando pase una semana yo voy a dar de baja la actividad, porque si no estoy corrigiendo todavía el crucigrama de materia, y me parece que ahora está como descolgado de todo, ¿no? Eh, Le habilité las tareas a Claudia, porque ella estuvo ausente, y bueno, y ella sí tiene un tiempito más, pero el resto vamos a tratar de hacerlo en tiempo y forma, ¿sí? Por ejemplo, la tarea de tejidos que teníamos pendiente, que era para el 12 de mayo, muy pocas personas la entregaron, ¿sí? Así que tendrían que ponerse las pilas para entregarla, porque si no se va a vencer el plazo, ¿sí? Esa es la última tarea que está colgada. Bueno, gente, habíamos quedado en el proceso de cavitación y de implantación, cuando el embrión se transforma en un ser que está formado por... ¿Por qué está formado un ser después de el proceso de implantación y cavitación? Acuérdense que habíamos visto estas diapos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bien, habíamos quedado acá, en esta diapo, que nos mostraba un embrión formado por... ¿Qué lo forma ese embrión? Lo tenemos en la lámina. ¿Qué forma tiene el embrión? ¿Lo están viendo? Te dijo. De disco. Ahí va. ¿Qué es un disco? Vamos a empezar por ahí. ¿A qué le digo disco? Disco en general, puede ser disco de pasta, disco de corte, hay muchas cosas que llamo disco. ¿Qué sería un disco? ¿Un objeto con qué forma? ¿Qué forma tiene un disco? Por favor, chicos. Circular. Circular. Ahí va, una forma circular, y además, como es un disco, ese círculo es como Plano. plano. Ahí va. Justamente, esa es la forma que tiene el embrión después de haber terminado la cavitación, ¿sí? Tiene la forma de un disco bilaminar, disco plano bilaminar, ¿sí? ¿Y cómo se llaman esas dos láminas que forman a este disco que es el embrión?
La superior y la inferior. ¿Cómo se llama la superior y cómo se llama la inferior? Están acá dibujadas en azul y en amarillo. La superior se llama... ¿Tomaron nota en la clase pasada? ¿Ninguno tomó nota? A ver, Michelle. No, yo no sé, profe. Ni idea. ¿Sofía? Profe, acá lo encontré. Era, creo que el citotrofoblasto y el cinciotrofoblasto era eso. Eso es el trofoblasto, pero el trofoblasto se diferenció en estas capas violetas y azules que tenemos acá. ¿Sí? Eso es la parte externa del embrión, pero ahora el embrión, después de haber hecho toda esa evolución, quedó metido entre dos cavidades y quedó con forma de disco. ¿Sí? Son dos capitas de células. A ver cómo se llaman esas capitas de células. Camila, Hipoblasto, una puede ser. ¿cuál? ¿La amarilla o la azul? El azul. La azul es el epiblasto, la amarilla el hipoblasto. ¿Sí? Tenemos el embrión con forma circular, plana, ¿verdad? Formado por dos capas. Es como si tuviéramos un sándwich, ¿verdad? Los dos panes del sándwich. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todavía no tenemos el relleno del sándwich. Entonces, la capa superior del sándwich se llamaría epiblasto y la capa inferior hipoblasto. Estas dos son los primeros tejidos que tiene el embrión, porque hasta ahora se acuerdan que había estado formado por una masita de células que fue adoptando diferentes formas, hasta quedó formada por dos capitas de células que son el hipoblasto y el epiblasto. El resto de las células se repartieron, se diferenciaron. ¿Por qué mecanismos se diferenciaron? ¿Qué mecanismos de... Por mitosis. No, ahí se dividieron por mitosis, pero la diferenciación, o sea, el cambio que ocurrió entre esas células embrionarias que había en la mórula, después en el blastocisto y después más adelante en este embrión bilaminar, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué procesos sufrieron esas células que hicieron que unas se dedicaran a ser el epiblasto y otras el hipoblasto, y otras se dedicaran a formar las capas que van a intervenir en la formación de la placenta? ¿Qué mecanismos vimos de diferenciación? Determinantes citoplasmáticos. Muy bien, los determinantes citoplasmáticos son los primeros, y después, El morfógeno. Inducciones parácrinas y endócrinas. en este caso, ¿hubieron inducciones parácrinas endócrinas? ¿O es como dijo Camila, que son morfógenos los que actuaron? Para mí son morfógenos. Son morfógenos, porque todavía el embrión está teniendo las influencias del medio. ¿Sí? Profe, ¿qué son morfógenos? Los morfógenos son unas sustancias químicas que son Porque producidas... intervienen en el crecimiento, ¿no? Exacto. Las produce la trompa de falopio y las produce el útero, y entonces actúan sobre las células del embrión, provocando activación de genes o desactivación de genes. Entonces, cuando se activan unos genes, esa célula cambia, empieza a tener estructuras distintas y se diferencia de la otra que no le activaron esos genes. ¿Sí? Vieron que tienen una lectura bastante extensa para hacer, y quiero que la hagan porque vamos a trabajar en un foro. Esa es la otra tarea que tienen, ¿sí? Y en el foro vamos a trabajar sobre esos conceptos que están en ese texto. El texto no es fácil de digerir. Tiene muchas de las cosas que vimos hasta ahora, pero tiene otras cosas nuevas. Y hay conceptos como el de morfógenos, como el de genes que provocan la diferenciación,
Hay también conceptos como determinación celular, totipotencialidad, cosas que hemos mencionado, pero que están profundizadas para poder aprender esos conceptos. Y vamos a trabajar, después de la lectura de esos conceptos, ustedes tienen un cuestionario para contestar, pero en la clase lo vamos a trabajar en forma de foro. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes van a ingresar al foro y van a contestar sobre eso. Por eso tienen que tenerlo leído y en lo posible contestadas las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar entonces a partir del disco bilaminar. ¿Estamos en qué semana de desarrollo? Profe, disculpa que te interrumpa, pero hay gente diciendo que no puede entrar a la clase. Es libre la entrada a la clase, no los tengo que autorizar. No sé, porque hay un problema con el tema del link que pasaron, que hay gente que le pide el código, una contraseña para entrar. No, el código es libre, te le deben haber pasado un código viejo. Espera que voy a buscar el código, a ver acá, Pasaron recién, capaz que es eso. Sí, yo lo estuve pasando eso a unas compañías que me lo pidieron por privado y les sigue saliendo que les pido un código ese que me No pasaron ahí. tiene código porque es vieron que ni siquiera sala de espera tienen, ustedes empezaron a entrar y entraron con el link. Capaz que en el celular te pide. No, ninguno. Esta invitación está hecha abierta, porque fue una que yo quise hacer para ver si podíamos tener Zoom sin cortes, y me quedó así abierta, y ya la dejé porque está buena. Entonces capaz que no tiene que poner código, solo darle Tiene a que enter. linkear, tiene que apretar el link y ya entran. Si tienen problemas, voy a tener que crear otra, porque esta no tiene contraseña, no tiene nada. Que se fijen bien. Profe, una consulta. Sí, ¿Viste el práctico 3 que era ¿cómo es? De lo tisular? de tejido, sí. Era de tejidos. Lo estoy haciendo yo por la mitad más o menos. Y ahora me fijé en CREA y está como que desapareció eso. Era para el 12, pero yo me atrasé y. Bueno, yo lo voy a habilitar de nuevo, ¿sí? Yo Pero también, profe. Yo lo recuerden estaba que no haciendo. les voy a dar muchos más días para hacer, porque vienen corriendo de atrás. Inclusive muchas cosas las hacen después de que yo hice la corrección. Y no está bueno, porque tienen que ustedes tratar de participar. Es como esto. Tienen que tratar de participar porque si no, no hay comprensión. Si no soy yo la que hablo y ustedes están como en una cosa que... Y ustedes tienen que adquirir estos conocimientos, tienen que apropiarse de este vocabulario que es nuevo, vieron que es bastante complejo. Entonces, en todo traten de llevar al día las cosas. ¿Bien? Sí, nomás Gracias, profe. me quedaba esa tarea. Ahora cuando termine la clase lo vuelvo a habilitar. Dale, Bien. gracias. Bueno, tenemos entonces... Profe, Sí, una pregunta. ¿Hace cuánto están con el tema este? hace bastante. Hace como 3 No, clases pues, o 2 clases. claro, pues yo tuve como 2 semanas en internet. Entonces ahora entré y de esto no Bien, entiendo nada. por yo eso hoy voy a participo. tratar de colgar los links de las clases porque no las convertí. La verdad que con el tema de los promedios eso me quita de todo lo demás de hacer. Ayer recién me pude poner al día con la corrección porque tenía atrasado montones de cosas. En la época de promedios es bastante complicado porque hay que emplear el tiempo que uno emplea para corregir en pasar a las libretas y esas cosas que no es fácil. Es bastante engorroso. Además tienen una contra que no sé por qué este año pusieron todas las listas fuera de orden alfabético, con el tema del grupo A, el grupo B, no sé qué criterio usaron. Entonces en la libreta aparecen fuera de orden alfabético, pero en la plataforma aparecen en orden alfabético. Entonces cuando uno pasa no puede pasar las notas directamente así en orden, tiene que estar mirando a quién le está poniendo la nota porque si no se equivoca. Me pasó más de una vez que empecé a mirar y digo, pero esa persona no viene, ¿cómo tiene esas notas? Y claro, le había pasado todas mal las notas porque estaban todas fuera de orden alfabético. Entonces es bastante engorroso, te lleva bastante más tiempo del que debería llevar pasar todas esas cosas a la libreta digital. Bueno, igual ese no es el problema de ustedes, es mi problema, pero le digo porque no es fácil compatizar las dos cosas. Bueno, embrión bilaminar, estamos en la segunda semana de desarrollo, ¿sí? La primera semana
fue la segmentación. Se produjo la fecundación y ocurre la segmentación. Ahora estoy en la segunda semana donde ese blastocisto llegó al útero, se implantó, o sea, echó raíces ahí en el útero, y además empezó a transformarse y quedó metido adentro de 2 cavidades. Ahora tiene forma de disco plano, con 2 láminas, 2 capas de tejido distintas, el epiblasto y el hipoblasto, y quedó metido en una esfera hueca, ¿sí? Que la cavidad superior recibe el nombre de cavidad amniótica y la cavidad inferior recibe el nombre de cavidad del saco vitelino. Esta cavidad se va a desarrollar a lo largo del crecimiento de este embrión y lo va a cubrir totalmente, él va a quedar metido dentro de la cavidad amniótica, mientras que esta otra cavidad va a irse reduciendo a medida que va creciendo el embrión hasta que finalmente queda como algo accesorio. Al principio tiene funciones, después empieza a perderlas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa del desarrollo, que ya sería la tercera semana. En la tercera semana, nosotros no tenemos forma de disco, ¿verdad? Tenemos forma tridimensional, no somos planos, tenemos forma alargada, una simetría bilateral, o sea que toda esta forma de disco con 2 capitas embrionarias tiene que cambiar, ¿sí? Y la forma de Profe, disco también. ¿y la ¿sí? forma de disco, en qué semana era? Estamos acá en la segunda semana. Ah, ¿Sí? En la segunda semana después de la fecundación. O sea que 2 semanas de embarazo y el embrión tiene esta forma. A la tercera semana comienza otro proceso embrionario que recibe el nombre de gastrulación. No me voy a detener exactamente en todos los procesos de gastrulación, porque me llevaría como 2 semanas explicárselos todos, pero sí vamos a ver el concepto de gastrulación. Para eso voy a usar una imagen que con toda seguridad ustedes la tienen en el libro de Tórtora, me pareció de las más sencillas de todas. Hay alguien que hizo una pregunta en el chat. Dice, acabó de entrar con un código. ¿Qué código? No tengo idea qué código, Romina. ¿Entró Romina? ¿y la No, sí, gastrulación profe, son estoy las acá. 3 capas Te que decía adquiere o que no? ¿Pero al final le pusiste código, Romina? sí, eso. Tipo, capaz que por eso otras personas no pueden entrar. Que tuve que poner un código, sí. ¿Y qué código? Y era un código viejo. JV3K1W. Ah, mirá, ¿te lo pasaste del grupo? No, es que no sé si puedo salir de acá y entrar. Ah, estás Me da con el miedo salir celular. y después. Bien. Sí, Si alguno le puede pasar ese código a los demás, estaría bueno. lo pongo en el chat. Dale. Bueno, aquí tenemos el disco bilaminar, ¿no? Imagínense el disquito con el epiblasto y el hipoblasto, la cavidad amniótica, la cavidad del saco vitelino, lo mismo que estábamos viendo ahí, pero ahora también vemos los anexos embrionarios que se están formando a partir del trofoblasto, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Es cuando ya se empiezan a formar las 3 capas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo hace para formar este embrión con 2 capas? Forma 3. Bueno, esto ocurre en el proceso de gastrulación. Y como pueden observar en la siguiente lámina, miren lo que le pasa al epiblasto. Donde estoy señalando con el puntero, fíjense lo que le pasa al epiblasto. A ver si se dan cuenta qué le pasó al epiblasto. El epiblasto hizo como... A ver, ¿cómo lo describirían ustedes? Como un pliegue dentro de sí mismo. Exacto. Entonces, ¿qué hizo? Se hundió hacia adentro y formó como una especie de pliegue o canaleta, ¿verdad? A lo largo de una parte del disco epiblástico, ¿sí? Del hipoblasto. Bueno, ese pliegue que se generó, o sea que para poder generar un pliegue, las células que tuvieron que hacer. Al reproducirse, ¿qué tuvieron que hacer? Y separarse. Sí, pero separarse ¿hacia dónde? ¿Quedar todas en el disco plano? No, O- separándose hacia el costado. Así iba creando la capita esa, ¿no? Que se ve. Miren el de abajo, esas células que estaban en el pliegue, o sea, que se metieron hacia adentro, que se movieron hacia adentro, empezaron a colocarse entre medio del hipoblasto y del epiblasto. ¿Sí? Empezaron a colocarse acá.
Es como un ¿Entienden eso? sellito, ¿o no? Imagínense que es a ver si yo tengo una hoja, se los muestro. A ver. Acá tengo una hoja. Imagínense que este es el disco plano, la hoja, ¿no? Bueno, que las células cuando empiezan a reproducirse hacen esto. ¿Lo ven en mi pantalla, en mi foto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces forma con una cadena. Estas células que se metieron hacia adentro se mueven y después esto se va a sellar y esas células quedan adentro, entre medio de los dos discos, ¿verdad? El disco epiblástico y el disco hipoblástico. Son estas que están en rojo acá, ¿sí? Bueno, el epiblasto sufre varios pliegues. Como pueden observar acá, el primer pliegue que ocurre es la línea primitiva. Ese pliegue que yo les mostré con la hoja, ¿sí? Es el primer pliegue que sufre el epiblasto. Pero hay otros pliegues más, como por ejemplo el de la membrana bucofaringia, más acá, ¿sí? Y va a haber otros pliegues también, aparte de la línea primitiva y la membrana bucofaringia, como la placa procordal. Va a haber varias bajadas de células, a veces en forma de canaleta, otras veces en forma de pozo, se van hacia abajo como un pocito, ¿verdad? Que van a hacer que esas células se coloquen entre el hipoblasto y el epiblasto, ¿sí? Algunas van a ir migrando y van a formar una tercera hoja entre medio de estas dos, ¿sí? ¿Vamos siguiendo? Bueno, esas primeras células que migran hacia el medio, ¿verdad? Como quien dice, forman el mesodermo. Son las que van a formar la tercera hoja del embrión, que es el mesodermo. Ahora, esta imagen que la traigo expresamente porque esto llega a confundirse, ¿verdad? Si ustedes siguen esta imagen, ven que el epiblasto originó al mesodermo, ¿no? ¿Y qué les parece a ustedes, según la imagen, que originó al endodermo, que está en color amarillo? Si ustedes siguen la imagen y el razonamiento que podría parecer lógico, El mesodermo. parecería que fuera ¿quién? El mesodermo, ¿no es eso? A ver, miren Es la acá. del medio. Acá tengo el epiblasto en azul, el hipoblasto en amarillo, ¿sí? El epiblasto se pliega, entonces todas esas células se empiezan a colocar entre medio de los dos, y esta formaría el mesodermo. ¿Están de acuerdo hasta ahí, no? Sí. Bien. Sí. Ahora fíjense, el endodermo que está acá puesto en amarillo, da la sensación que surgió ¿de dónde? Si uno sigue esta evolución. ¿Del hipoblasto? Ahí va. Parecería que surgiera del hipoblasto, porque además en el dibujo lo dejaron hasta del mismo color. Bueno, pues no, eso es un error que traen casi todos los libros, porque el hipoblasto es una capa que empieza a formar parte de los anexos embrionarios del saco vitelino y empieza a separarse del embrión. Y son otras células del epiblasto las que migran y van a formar esta capita que acá la pintaron de amarillo. ¿Sí? Van a ser otras células. Todas las células del mesodermo y del endodermo surgen del epiblasto. Pero en todos los libros no encontré un solo libro que tuviera bien representado esto. Porque es re complejo imaginárselo en el espacio como es. Entonces, las células que ¿sí, Tamara? El hipoblasto sería lo que formó el endodermo, algo así. Es el epiblasto, no es el hipoblasto como parecería. Por eso, epiblasto. Exacto, el epiblasto. El epiblasto se dobla en la línea primitiva y esas células forman el mesodermo, que serían las células que se van a colocar acá en color rojo, ¿sí? Pero otras células también provenientes del epiblasto migran y se colocan formando la tercera capa. No es el hipoblasto el que forma al endodermo, es el epiblasto, ¿sí? El hipoblasto se desplaza un poquito más abajo y forma parte de la pared del saco vitelino. O sea que las tres hojas embrionarias en realidad surgen del epiblasto.
¿sí? La que queda por encima, que queda sellada, es el ectodermo. La que queda en el medio, que no queda en el medio parejo, no es como el relleno de un sándwich que queda parejo, no. Quedan zonas en que el endodermo y el ectodermo se contactan, ¿ven acá? ¿Sí? Y otras en las que hay zonas con mesodermo en el medio. El mesodermo no es regular, ¿verdad? No es una capa regular, es una capa irregular entre el ectodermo y el endodermo. Y las dos formadas por el epiblasto. Ese concepto es el más gordo que hay que guardar de este proceso de gastrulación. Así que si pensamos en lo que es la gastrulación, ¿qué fenómenos ocurrieron en la gastrulación? Aparte de la división celular que venía dándose. ¿Qué hicieron La las células? formación del ectodermo, mesodermo y endodermo. Bueno, entonces se originaron dos tejidos nuevos del embrión, correctamente, o sea, se diferenciaron, y lo hicieron por medio de ¿qué? Del epiblasto. A partir del epiblasto. ¿Y qué tuvo que hacer el epiblasto para poderlos generar? ¿Se tuvo que quedar así planito? ¿Las células del epiblasto se quedaron estáticas? Se invaginaron. Exactamente, ese es el término correcto, el que dijo Sofía. Se produce una invaginación, es un movimiento de las células hacia el interior del embrión, hacia el interior del disco, que generan las dos capas embrionarias faltantes, que sería el mesodermo y el endodermo. El epiblasto, que queda sin doblarse, sin cambiar, sin meter sus células, se transforma en el ectodermo. ¿Sí? Eso es lo que sería la gastrulación entonces, ¿sí? Un conjunto de procesos, esperen un poquitito que estoy yendo para el otro lado, ahí me fui, no, acá. Es un conjunto de procesos que incluyen los movimientos de las células y que hacen que el disco que tenía 2 láminas se transforme en un disco con 3 láminas, ¿sí? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, en ese orden. ¿Sí? Externo el ectodermo, medio el mesodermo, interno el endodermo. El endodermo va a formar el aparato digestivo y respiratorio, después el mesodermo, los músculos, los huesos, la dermis. Exacto. El ectodermo, la epidermis y el sistema nervioso y todo eso. Exactamente, exactamente. Ese proceso es el que viene ahora después, ¿verdad? Después de la gastrulación, nosotros tenemos que tener el proceso de que el embrión ya no puede tener forma de disco, ¿verdad? Acá sería un disco de 3 láminas, bueno, pero ahora no puede seguir teniendo forma de disco, tiene que adquirir la forma tridimensional. Entonces, para ello se pliega, que sería la siguiente etapa, el plegamiento, después de la gastrulación, y ya estaríamos entrando en la 4ª semana de desarrollo. ¿Sí? Hasta la 3ª semana de desarrollo, el embrión termina formado por 3 tejidos embrionarios, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Si ustedes miran en esta laminita, que hay al costado de la que empezamos mirando, van a ver la cavidad amniótica, ven cómo creció la cavidad amniótica y envolvió a lo que va a ser el embrión, que sería este cilindro. Por lo tanto, este disco, para poder formar este cilindro, se tuvo que plegar, ¿sí? Por fuera al cilindro le quedó el ectodermo, en el medio le quedó el mesodermo, y en la parte interna, como bien muy dijo el compañero, formó las cavidades internas, como por ejemplo la del tubo digestivo. ¿Sí? El endodermo rodea todas nuestras cavidades internas de los órganos internos. Y vieron que la cavidad del saco vitelino se redujo enormemente y quedó como una especie de estructura que cuelga del embrión, que va desapareciendo a medida que va creciendo el embrión. Una vez que se produjo la formación del disco trilaminar y se dio el plegamiento, ¿sí? A todo este periodo terminó la primera fase del desarrollo embrionario, ¿sí? Que empezó con la fecundación, siguió con la segmentación,
con la cavitación, la implantación y la gastrulación. Ahí terminó la primera etapa del desarrollo embrionario, que se llama periodo preembrionario. ¿Sí? Esto es el periodo preembrionario. El periodo preembrionario termina con la formación de los 3 primeros tejidos embrionarios, de los cuales va a derivar todo el resto de los tejidos. ¿Sí? Si empezamos a pensar, las células de inicial fue el cigoto, es una célula totipotencial que fue perdiendo gradualmente la potencialidad a partir de sus 8 blastómeros para transformarse en células pluripotenciales, que son las del blastocisto. ¿Sí? Son células que ya no pueden generar todo el embrión, sino que van a generar partes del embrión. ¿Sí? Cuando llega la etapa del disco bilaminar, las células siguen siendo pluripotenciales, no totipotenciales. Las células del epiblasto ya vimos que pueden formar al mesodermo y al endodermo, y las células del hipoblasto van a formar a las membranas de del saco vitelino. Y vimos también que el trofoblasto del blastocisto va a formar el sincicio-trofoblasto y el citotrofoblasto, para poder hacer la implantación. Es decir, acá las células se van determinando. Algunas del blastocisto se van a dedicar a hacer la placenta y otras se van a dedicar a hacer al embrión. O sea que ya no todas las células pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Sino que están determinando su destino. Todavía no tienen un destino final, por eso siguen siendo pluripotenciales. A medida que se van diferenciando, ahora tengo 3 capas en vez de 2, ¿verdad? Cada vez más se van determinando cada una de esas láminas. Como bien dijo el compañero, el endodermo origina algunas estructuras, el mesodermo otras y el ectodermo otras, y no cualquiera. Entonces ya hay una determinación. Las células del ectodermo van a originar el sistema nervioso, a las envolturas externas de la piel, ¿verdad? Determinadas estructuras del embrión. O sea, que ya están bien determinadas qué van a hacer cada célula. Pero vieron que dentro del ectodermo no todas van a hacer lo mismo. Entonces todavía no llegaron a su destino final. Siguen siendo pluripotenciales, pero ¿qué va pasando? Ahora cada vez menos potenciales. Ahora ya no pueden ser originarias de todas las células, sino que el ectodermo va a ir a una línea celular, el mesodermo a otras líneas celulares y el endodermo a otras líneas celulares. Van perdiendo la multipotencialidad para transformarse en células pluripotenciales. ¿Sí? Así que este concepto es importante. Parto de células totipotenciales, como hasta las primeras 8, ¿sí? Que son capaces cada una de originar a todas las células del embrión, a células pluripotenciales, es decir, que tienen mucha potencialidad, pero ya no pueden originar a todo el embrión. Algunas a alguna parte y otras a otra parte. ¿Sí? Y llego a 3 láminas donde las células van perdiendo pluripotencialidad para ser, sí, capaces de originar muchas cosas, pero no todas, ni siquiera las que podía el blastocisto. ¿Sí? Entonces van adquiriendo multipotencialidad. ¿Sí? Entonces, en la primera semana, la primera y la tercera semana, el periodo preembrionario con todas las fases que vimos, a ver si las recordamos. En las primeras 3 semanas, ¿qué procesos embrionarios ocurrieron? La implantación. Vamos a empezar del principio. ¿Con qué empezó todo? Con la La fecundación. Con la fecundación, fecundación. ¿Siguió? Con la implantación, ahora sí. ¿Antes hubo otra cosa? la segmentación, La segmentación. Ah, Y la fecundación siguió con la reproducción celular para aumentar el número de células y llegar a formar el blastocisto. Eso es la primera semana, es la segmentación. En la segunda semana, ahí sí, el blastocisto, ¿qué hizo? Ahora sí, Fecundación. la fecundación primero, la segmentación la después, implantación, la implantación y simultáneamente Ah. que iba ocurriendo la implantación, ¿qué le ocurrió al embrión? Quedó metido entre 2 ¿qué?
entre dos cavidades. ¿Cómo le llamo a la formación de esas cavidades? Cavitación. ¿Sí? Entonces, fecundación primero, luego segmentación, implantación y cavitación que ocurren simultáneamente, y en la tercera semana, La segmentación. La gastrulación. la gastrulación, que es la formación de las 3 hojas embrionarias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces ahí terminó el periodo preembrionario. Ese disco trilaminar se pliega y empieza el segundo periodo, que es el de la 4ª a la 8ª semana, que se llama periodo embrionario. Este lo voy a hacer bien a grosso modo, para que ustedes recuerden los procesos importantes que ocurren acá, porque no nos podemos detener. Esto es para un curso de embriología total, ¿verdad? Cuando estén en la facultad van a tener una parte de embriología y bueno, van a ver al detalle los procesos entre la 4ª y la 8ª semana. Acá a grandes rasgos nosotros vamos a decir qué pasa, ¿sí? Va a pasar un proceso que se llama histogénesis, y ustedes me van a decir qué significa eso. O sea, a partir del ectodermo, del endodermo y del mesodermo, el compañero nos dijo hoy que aparecía una serie de sistemas, aparatos, órganos, pero la histogénesis, para que aparezca un órgano, primero que se tienen que formar. Tejido. Los tejidos, justamente. Eso significa histogénesis. ¿Sí? Histo, ¿verdad? Es el prefijo que significa tejido. No es, Todo- es la diferenciación de Biología, tejido, ¿no? ¿no? Exactamente. Todo lo que tenga el prefijo histo va a tener que ver con algo de los tejidos. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. ¿Sí? Es la rama de la biología que se encarga del estudio de los tejidos. Y el término génesis es origen. No en vano vieron que el primer libro de la Biblia se llama Génesis, que es donde se relata cómo se supone que Dios creó el mundo, ¿no? Génesis justamente es generación, origen, principio, podríamos decirle. Bueno, justamente la histogénesis es el proceso que empieza a partir de la 4ª semana, y es que esas 3 hojas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, empiezan a diferenciarse para que aparezcan los tejidos, ¿sí? Los tejidos animales, que vimos que son 4 básicos. ¿Cuáles son esos tejidos que se tienen que formar? El epitelial. Exacto. ¿Qué más? El conjuntivo. Muscular El y el nervi- nervioso. el Y el nervioso. nervioso. O sea que en este periodo de la 4ª a la 8ª semana van a aparecer todos esos tejidos. Y además, simultáneamente, en esa 4ª y 8ª semana, esos tejidos se van a ir agrupando para formar los órganos, que se van a ir agrupando para formar los sistemas y aparatos. ¿Sí? Se va a reorganizar todo adentro, esas capas de células, para que vayan formando los distintos órganos. Entonces, no solamente se van a formar los tejidos, también se van a formar los órganos. ¿Sí? Tenemos 2 meses de embarazo y el embrioncito tiene, ¿verdad?, todos sus tejidos y todos sus órganos. Aunque le falte todavía crecer, madurar y hacer una cantidad de cosas, los órganos los tiene. Y nos falta otra cosa. Tiene forma de disco. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos forma de disco. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar en el disco? Que comienza con el plegamiento. El disco se pliega, entonces forma una estructura tridimensional. ¿Qué tenemos que cambiar entonces si no tenemos más forma de disco y pasamos a ser como un cilindro? La forma. La forma. Ese proceso de cambiar la forma recibe el nombre de morfogénesis. Morfo de morfología, de forma, y génesis, o sea, de origen de la forma. El embrión empieza a adquirir una forma tridimensional, no plana, ¿sí?, en la cual se fijan los ejes del cuerpo. Ese embrión va a tener un eje superior e inferior, un eje anterior y posterior, ¿sí?, que va a hacer que ese embrión tenga una parte de arriba, una parte de abajo, una parte de adelante y una parte de atrás, ¿sí?, que vaya adquiriendo la forma que va a tener después, ¿sí? Entonces, la fijación de los ejes de simetría que tiene ese embrión,
La formación de los tejidos y la formación de los órganos es lo que ocurre en un periodo que va de la 4ª a la 8ª semana y que se llama periodo embrionario.